de lo que pedimos o entendemos según, oiga bien, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos saben que en nosotros hay un poder? ¿Cuántos creen que en nosotros hay un poder? El Señor nos dijo que nos iba a dar poder de lo alto. Amén. Y en nuestro ser, nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, tenemos un poder muy especial. El problema de la iglesia es que muchas veces no lo cree, no lo sabe, no lo entiende. También en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, nos dice la escritura de la siguiente manera. Porque a este es dada por el Espíritu, que dice, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que da esos dones. Ahora, a muchos nos cuesta creer las cosas sobrenaturales. Y es curioso que a la iglesia el día de hoy le cueste creer las cosas espirituales y sobrenaturales de Dios. Porque nos hemos acostumbrado simplemente a sabiduría humana, a conocimiento, a aquellas cosas que podemos palpar, pero aquellas cosas que de repente Dios nos dice que Él puede hacer, nosotros no las creemos. Y nosotros a través del tiempo podemos ver que han surgido durante toda la historia del hombre cosas que nos dejan sorprendidos, aleluya, debido a que son cosas que se mueven en un nivel no natural, sino en un nivel sobrenatural. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la brujería. En la brujería se mueve un mundo espiritual, maligno por supuesto, y el brujo cree ese tipo de cosas. Y el brujo, cuando busca esas cosas, cuando está haciendo su búsqueda, su sacrificio y todo ese tipo de cosas, cree, aleluya, en ese tipo de cosas. Por eso la gente los visita frecuentemente. Oiga bien, existe un mundo espiritual y la gente allá afuera no tiene problema para creerle a la brujería, para creerle a la hechicería, para creerle a la magia, para creerle al satanismo, para creer al hipnotismo, aleluya. Y es curioso de que todas esas cosas se practican allá afuera y para mucha gente no es problemático el poder creerlo. Pero para nosotros muchas veces creer las cosas sobrenaturales de Dios sí nos cuesta. ¿Qué será? ¿Por qué será que nos cuesta creer las cosas sobrenaturales? ¿Por qué será que nosotros somos muy escépticos en cuanto a las obras que Dios puede hacer en nuestras vidas? Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Para muchos la enseñanza que voy a dar a continuación va a parecer algo fantasioso. Va a parecer algo que no es real. Y muchas veces recibimos el mensaje con incredulidad. Y debido, número uno, a que no conocemos la Escritura. Número dos, a que no conocemos al Dios que servimos. Aleluya. Y nos olvidamos que Dios nos ha dicho que Él ha de repartir dones a su iglesia. Pero nosotros no creemos que podemos ser nosotros. Puede ser alguien más, pero no nosotros. Y eso es triste, porque los dones no dice que son específicamente para una persona que tenga un estudio de universidad, que tenga quizás algún tipo de habilidad, sino son para la iglesia. O sea, en pocas palabras, para todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Amén, iglesia. Ya estoy enfrentándome a incredulidad. Siento como que si me está haciendo así, espérese, pastor, cuidadito con lo que nos va a decir, ¿verdad? Porque muchos de nosotros no nos atrevemos a creerle a Dios. Y a veces por los desórdenes que se arman allá, uno dice, no, mejor evito todo esto, ¿verdad? Pero no porque se arman desórdenes allá afuera significa que nosotros no busquemos los dones del Señor y no aprendamos nosotros a poderlos manifestar dentro de la iglesia. Y limitamos realmente a Dios cuando no permitimos que Él obre en nuestras vidas. Cuando Dios llamó a Moisés,
y le dijo que lo iba a usar para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés quiso limitar a Dios. ¿Y cuál fue la excusa que le dio Moisés al Señor cuando lo llamó? ¿Qué fue lo que le dijo? No sé hablar, le dijo. Oiga bien, en pocas palabras le dijo, yo no sé hablar, por lo tanto yo no voy a poder hacer lo que tú me vas a enviar a hacer. ¿Era cierto? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Dios cuando le dijo eso Moisés? ¿Se recuerda cuál fue la respuesta que le dio el Señor? ¿Que acaso él no le había dado la lengua? Y si le había dado la lengua, no le podía dar la capacidad para poder hablar. Y el Señor dijo, ok, como no permitiste que yo lo hiciera a través de ti, entonces voy a usar a tu hermano Aarón. Pero cuando usted lee la escritura acerca de Moisés, dice la Biblia que Moisés era poderoso en palabras. Amén, así lo dice el libro de Hechos. O sea, nosotros somos los que limitamos muchas veces a Dios. Porque pensamos que porque venimos del pueblito, que porque venimos de cierta familia, que porque no gozamos nosotros de cierto estudio, creemos que Dios a nosotros no nos puede usar. Pues yo estoy aquí para decirle que Dios nos puede usar a todos. ¿Cuánto da gloria a Dios por ello? Dios está buscando, aleluya, a aquellos siervos suyos que le crean y que sepan que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es por eso que el Señor quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Porque llenos del Espíritu Santo, usted y yo no cuestionamos a Dios. Amén. Porque el mismo Espíritu nos da testimonio de que nosotros podemos ser capaces por el poder de Dios para llevar a cabo aquellas cosas que el Señor quiere darnos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo le vamos a creer nosotros a Dios. Aleluya. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos susceptibles a la presencia de Dios y vamos a poder ser de bendición en el área espiritual de la iglesia. ¿Qué significa el don de la palabra de sabiduría? Ahí le van a poner los dos en este momento porque voy a hablar de ambos para ir acortando la serie del Espíritu Santo. Amén. Pero eso quiere decir que el mensaje entonces se va a extender, ¿verdad? No, vamos a hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Palabra de, lo puso junto, ¿yo lo puse junto? No, hombre, me lo puso junto. Palabra de sabiduría, así que léalo de un solo. Palabra de sabiduría, dice, junto. Es una inspiración del Espíritu Santo que imparte alguna percepción o comprensión profunda que conmueve muy fuerte los corazones de quienes la oyen. Voy a ponerle los ejemplos de esa definición. Yo quiero que se acuerde de esa definición, por favor, porque vamos a ver ejemplos bíblicos de estos dones. Entonces, es una inspiración del Espíritu Santo que imparte alguna percepción o comprensión profunda que conmueve muy fuerte a los corazones de quienes la oyen. De Jesucristo, dice la Biblia, que se quedaban admirados por la sabiduría y conocimiento que él tenía, que era diferente a la de los fariseos y de los saduceos. No sé si usted ha leído esa escritura. Sigamos. Palabra de conocimiento. Es también una inspiración del Espíritu Santo en la que un creyente recibe información o conocimiento sobre una persona o situación. Óigalo bien. Y también vamos a ver ejemplos. La palabra de conocimiento evidencia algo que está pasando y sirve para confirmar algo que Dios ha dicho, como traer alivio, dar estrategias. Esta palabra, este don de palabra de conocimiento revela muchas veces cosas, amén, especiales. En Mateo 17:27 hay una palabra de conocimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo, amén. Porque de forma sobrenatural
sabe que hay una moneda de plata en la boca de un pez. ¿Se recuerda cuando? Ahorita lo vamos a leer. Mantenga esa, Mateo 17:27. Y también hay otra en Juan 1:43. Veamos, pero sigamos en eso y luego vamos a ver esa cita. Sigamos, hermano, en la otra parte que falta. Ambos son una revelación sobrenatural. Es decir, es información que no sabíamos antes y en muchas ocasiones no había forma de que la supiéramos de forma natural. La palabra de conocimiento es saber algo de forma sobrenatural. La palabra de sabiduría es saber qué hacer de forma sobrenatural. Si se dan cuenta la diferencia de una con otra, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. Veamos Mateo 17:27 solo para... Sin embargo, para no ofenderles, le habían cobrado el impuesto a nuestro Señor Jesucristo. Le habían dicho, hey, tú no pagas impuestos, ¿y por qué no? Y luego, ese es el final de la escritura, a la conclusión a la que llega el Señor y lo que le dice a los discípulos. Sin embargo, para no ofenderle, dice Jesús, ve al mar, oiga lo que le dice el Señor Jesucristo, ve al mar y echa el anzuelo. Oiga hasta dónde llega el conocimiento. Echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, una moneda. Dígame, ¿ese conocimiento es natural o sobrenatural? ¿Se da cuenta? Eso es de la manera que el don de conocimiento actúa. Amén. Solo para ponerle un ejemplo, y en este caso es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, ustedes han visto hacerme muchas cosas, ustedes harán mayores cosas que yo, dijo. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando acerca del don de sabiduría y el don de ciencia o conocimiento. El primer punto que quiero tratar es exactamente ese, la diferencia entre la ciencia natural y el don de ciencia y el don de sabiduría. ¿Ok? Ese es el primer punto que quiero tratar. Cuando hablamos nosotros del don de ciencia, el don de sabiduría, no hablamos de una ciencia natural ni de una sabiduría natural, porque esa la puede obtener cualquier tipo de persona que se dedique a estudiar o a investigar. Por lo tanto, entonces no sería una obra del Espíritu Santo. A mucha gente escéptica, mucha gente que no cree ahora en el mover del Espíritu Santo, le cuesta creer que Dios todavía puede hacer algo como ello. Porque recuérdese que para muchos la obra del Espíritu Santo ya cesó. Pero ya dimos una enseñanza en la cual mostrábamos de que la obra del Espíritu Santo no ha cesado. Porque todavía hay necesidad en la iglesia, amén, de pelear una guerra espiritual. Todavía no hemos sido perfeccionados hasta que no venga Cristo por su iglesia. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habla a los corintios acerca del don de ciencia o del don de sabiduría y conocimiento, no se está refiriendo a una ciencia natural. Porque si no, vuelvo y repito, todos los hombres la pudieran tener. Y esto solamente lo reparte el Espíritu Santo de Dios. No es entonces como la del mundo. Número 2, no se aprende por medios académicos, ¿ok? No se aprende por medios académicos, o sea, ir a la escuela, ir a la universidad, tomar cualquier tipo de estudio, no se adquiere de esa manera. Número 3, no es conocimiento previo de la persona o el asunto. Porque hay muchos que se la quieren llevar de que tienen el don de ciencia, pero para decirle a una persona lo que está viviendo ya investigaron antes. Eso no es don de ciencia. Eso se le llama engaño. Eso se le llama investigación. Amén. No, el Espíritu Santo no necesita hacer eso porque el Espíritu Santo conoce a cada uno de nosotros. Amén. Y sabe de la manera que está obrando en nosotros. Por lo tanto, no es un conocimiento previo de la persona
o el asunto. Alguien puede decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y se entera de todo. Y dice luego, bueno, como yo tengo el don de conocimiento, esto y esto y esto es lo que pasó. Pero ya tiene conocimiento del asunto. Eso no es el don de ciencia. Amén. No es presentimiento o no es tampoco adivinación. O sea, el que tiene este don no está adivinando y no es un presentimiento. Yo presiento que es algo así. No. Es un conocimiento exacto que Dios da de parte de su Santo Espíritu. Ya le dije que no se puede alcanzar por ningún medio humano posible, solamente por la gracia de Dios y por medio de su Santo Espíritu. Entonces debemos de saber que hay una diferencia entre la ciencia natural y la ciencia espiritual, o sea, la ciencia de Dios. Aleluya. O sea, el don al que se refiere las Escrituras a través del apóstol Pablo no es terrenal, no es por ningún esfuerzo humano, sino que es una gracia que Dios da a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuérdese que tenemos que tener una actitud muy especial en cuanto a los dones. Número uno es tener fe en lo que Dios dice y en lo que Dios promete. Dios dijo que daría dones, Dios prometió que se los daría a la iglesia y nosotros le debemos de creer. Le debemos de creer. Porque yo creo que el mayor problema de la iglesia es el creerle a nuestro Dios. Y Dios no se agrada de aquellos que no le creen. Dios quiere que tengamos la actitud de un niño, muchas veces. Cuando usted le dice a un niño, es tal y tal cosa, y el niño lo hace, no duda. Cuando el Señor, y no que le digan cualquier cosa, por supuesto, pero si le dicen a través de la palabra del Señor, conforme a la enseñanza bíblica, Dios espera que tengamos aquella actitud de que el padre le dice a sus hijos, hijo, es de esta manera, y si lo haces de esta manera, aleluya, va a funcionar. Esto es algo muy importante de tener como actitud nosotros. Entonces, número 2, ¿cuál es el propósito del don de conocimiento y sabiduría? ¿Con qué propósito el Señor da el don de conocimiento, el don de sabiduría y el don de conocimiento? Le voy a mostrar el propósito y luego le voy a mostrar citas bíblicas del Antiguo Testamento que nos dan ejemplo acerca de estos dones, y luego nos vamos a brincar al Nuevo Testamento porque mucha gente dirá, el pastor solamente nos está enseñando de antes, allá en el tiempo de Moisés, y no nos está enseñando acerca de la iglesia, la primera iglesia del Señor. Quiero hacer, aleluya, esa diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento y entre lo que es el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. ¿Cuál es el propósito del don de conocimiento y sabiduría para la iglesia? Recuérdese que todos los dones siempre son para edificar a la iglesia, para hacerla crecer. Los dones son para fortalecer a la iglesia, y estos dones fortalecen a la iglesia del Señor. Estos dones bendicen a la iglesia del Señor. Estos dones consuelan a la iglesia del Señor. Miren los propósitos, porque nosotros pasamos por diferentes etapas de crecimiento. Necesitamos nosotros muchas veces una palabra para reforzar nuestra fe, para animarnos en el momento que nosotros quizás ya no querramos seguir, en los momentos en que nosotros tengamos incertidumbre. Los dones son muy importantes para la iglesia del Señor, porque vivimos en un mundo, hermano, en el que pasamos todo tipo de aflicción. Amén. Pasamos todo tipo de necesidad, todo tipo de problema. Es necesario entonces que la iglesia esté equipada con este tipo de dones para que podamos nosotros, aleluya, seguir hacia adelante. ¿Cuál es el propósito del don de conocimiento y el don de sabiduría? Para descubrir el pecado que pueda estar oculto dentro de la iglesia. Óigalo bien. Muchas veces esos dones lo que hacen es descubrir el pecado que hay dentro de la iglesia. Usted ahorita me dirá, pero necesita comprobármelo. Momentito,
vamos a llegar a esa área, ¿verdad que sí? Número 3, para guianza en medio de la confusión. Cuando la iglesia no sabe qué hacer, cuando la iglesia se ha estancado, cuando la iglesia parece ser que está perdiendo, aleluya, la guerra, el don de sabiduría, el don de conocimiento ayuda a la iglesia para guiarla en ese tipo de momento. ¿Para qué otra cosa sirve? Para mantener santificada a la iglesia. Porque esos dones dan capacidad, aleluya, dan guianza, amén, redarguyen cuando son manifestados dentro de la iglesia, para llevar almas a los pies del Señor. Estos dones también son importantes para llevar a las almas a los pies del Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos también. Y para consolar muchas veces al creyente que se encuentra pasando por momentos difíciles. Amén, iglesia. Para eso es el propósito de estos dones de conocimiento y de sabiduría. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos en acción de estos dones en el Antiguo Testamento para que podamos ver cómo es que estos dones fueron manifestados, cómo es que estos dones llegaron a ser de bendición, cómo es que estos dones llegaron a descubrir el pecado, cómo estos dones ayudaron a la iglesia a pelear contra el enemigo. Aleluya. Yo miro que no se goza usted. No lo anima usted. Déjeme cambiar el mensaje, pues. A ver, vamos a hablar de la prosperidad. El Señor le va a dar una mansión de aquellas. Ay, sí le gusta todo, ¿verdad? Le va a dar un trabajo que... Hermano, esto es mejor que esas cosas, hermano. Amén. Y mire, el día de hoy se manifiestan estos dones de una manera errónea, ¿ok? En un desorden, y la mayoría de veces que se hace contradice las escrituras. Y un don o los dones bíblicos nunca de los nunca van a contradecir la escritura. La Biblia nunca la van, aleluya, a contradecir. ¿Cómo lo hacen el día de hoy los que supuestamente tienen esos dones? Esos dones son manifestaciones especiales, manifestaciones personales para ayudar al pueblo o a cierto tipo de personas. Algunos ejemplos de estos dones en acción en el Antiguo Testamento. El primer caso que nosotros podemos notar es el de la interpretación de los sueños en el caso de Faraón. Dese cuenta la capacidad que tenía José, aleluya, para no solamente conocer el sueño, sino interpretar el sueño. En pocas palabras, hay sabiduría, hay un don de sabiduría de parte de Dios, no solamente para conocer, aleluya, sino para saber qué era lo que significaba el sueño y poderlo aplicar a la realidad. Óigalo bien, porque el sueño se lo da el Señor a Faraón, ¿cierto o no es cierto? Pero Faraón ni nadie sabe lo que debe de hacer. Está turbado Faraón, pero ahí siempre hay un siervo del Señor, hermano, que es de bendición. Y viene José, le hacen conocer el sueño y sabiamente, con sabiduría del cielo, le dice lo que debe de hacer Faraón para que pueda, aleluya, subsistir no solamente Egipto, sino que principalmente la familia de Jacob. Amén, iglesia. Porque la familia de él estaba en el plan de Dios. Aleluya. O sea que hay muchas cosas que están sucediendo allá, pero que están sucediendo por su iglesia. Así de especiales somos nosotros. Mire, Jacob, es Jacob, ¿verdad? Jacob, sí. Jacob y su familia no sabían lo que estaba pasando. Muchos de nosotros no sabemos lo que está haciendo Dios en este momento por nosotros, pero una cosa sí le aseguro, Dios está haciendo algo por nosotros en este momento.
Y aunque no se pueda comprender, aunque parezca una locura, el Señor tiene en control todo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta del don ya manifestado, porque es algo sobrenatural. Eso no le vino o lo sabía realmente José previamente, o estaba adivinando José. No estaba adivinando. Cuando le dio la solución, dijo: a ver, vamos a probar a ver si de repente esto funciona. No, le dijo: tiene que hacer esto, esto y el otro, y va a funcionar. Ahora yo le hago la pregunta a usted: ¿funcionó o no funcionó? Sí funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque venía de Dios. Alabado el nombre del Señor. En el caso de Josué en el desierto, Josué en el desierto recibe este don. Aleluya. Es una revelación. Veamos Deuteronomio capítulo 34 versículo 9. Deuteronomio 34, 9. ¿Qué dice la Biblia allí, hermano? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría que aprendió en la escuela que había en esos tiempos para poder aprender liderazgo y meter a la nación y ganarle al ejército de todos los cananeos. ¿Dice así la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Léalo conmigo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu. Esa no es cualquier sabiduría. Esa es sabiduría del cielo. Ahora yo le hago la pregunta: ¿era necesaria la sabiduría a Josué, sí o no? El trabajo que iba a enfrentar no era cualquier tipo de trabajo. Y recuérdese que el enemigo, a pesar de ser terrenal, aleluya, asustaba. Era un ejército capacitado, poderoso. Necesitaba sabiduría de Dios para saber cómo hacer las cosas. Alabado el nombre del Señor. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel, ¿qué dice? Le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Para qué le dio sabiduría? Para dirigir a su pueblo. ¿Sí se da cuenta? Pero él no lo iba a dirigir como los demás líderes. Porque había enseñanza, había palabra, habían cosas que debían de hacer ellos, mandadas por Dios. Y él tenía que tener la capacidad para poder entender cómo se debían de hacer esas cosas. Porque él también tenía que entender que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Alabado el nombre del Señor. También tenemos el ejemplo de la palabra de conocimiento que Dios le dio a conocer al profeta Natán acerca de la situación de David. Es más, yo le dejé esa tarea a usted y se la dejé a propósito. ¿Cuántos estudiaron el capítulo 12, 11 y 12 de Segunda de Samuel? ¡Hala, qué lindo! Míralo, Señor, todos estudiaron, Señor. Yo me admiro, Padre bendito. Me gozo, Señor. El 11 y el 12. El 11 es el que trata acerca de cuando David, ¿verdad?, peca con Betsabé. Pero el capítulo 12 es donde el Señor enfrenta a David. Pero yo le hago la pregunta a usted: ¿David hizo las cosas en secreto o las hizo al aire libre? Las hizo bien en secreto y tenía la capacidad completa, porque tenía el dinero, el poder, la capacidad, la posición para ocultarlo todo. ¿Cierto o no es cierto? Pocas palabras, no había manera de que Natán pudiera saberlo. Alguien le tuvo que haber dado el conocimiento. Amén. Ahí nosotros nos damos cuenta que en un hombre, un siervo del Señor, sabe cosas, conoce cosas que naturalmente no hubiera podido saber. Leamos entonces.
¿O no quiere leer? ¿Lo quiere leer en su casa? No, usted aquí solo quiere leer. En su casa no le gusta leer, ¿verdad? Jehová envió a Natán a David. Y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Dos. El rico tenía numerosas vacas, ovejas y vacas, perdón. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Mire cómo lo describe Natán. No, qué tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, le dijo. ¿Qué le parece, hermano? Ese David era justo, ¿verdad? Ese David era... Entonces, ¿qué está haciendo este? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El versículo 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Ok? Dice el versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Le describió lo que había hecho de una manera tan especial. Porque fíjese que el mismo David sentencia su muerte. Pero el punto no es la historia esa, sino que recuérdese lo que estamos viendo nosotros. ¿Qué ve usted en Natán entonces allí? ¿Qué ve? Primero, ¿qué es lo que tiene? Conocimiento. Pero ¿quién le pudo haber dicho eso? Solamente Dios le pudo haber dado esa capacidad para poderse dar cuenta. Y mire, hermano, bien específico el Señor, ¿sí se da cuenta? Al Señor, el Señor no está adivinando. Mira, a ver, yo digo que fue esto lo que hiciste. No, se lo dice directamente. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fíjese lo que le dice. Qué tremendo el conocimiento. Eso era un conocimiento previo. Eso sí se sabía. ¿Ok? Que Dios, fíjese, dése cuenta de la diferencia que hay entre lo que sí se sabe y lo que no se sabe. Entonces David, bríncate al 8 para avanzar. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Dese cuenta que hay una cosa acerca del don de conocimiento. Nunca contradice la Escritura, sino que la afirma, la corrobora. Ahí le está diciendo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, sabía el nombre. David contaba con muchos soldados, eran muchos soldados. Pero mire lo que hace Natán, le dice exactamente quién es el hombre a quien él le jugó mal.
A Urías Eteo le dice. Uf, ¿cómo negarse realmente, David, hermano? ¿Se da cuenta lo que es el conocimiento de parte de Dios? Es algo muy especial. ¿Cuántos quisieran ese conocimiento? ¿A quién no, verdad, hermano? Pues busca al Señor entonces. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Todo lo sabía Natán. Un siervazo de Dios, por supuesto. Esto es un conocimiento del cielo. ¿Sí se da cuenta? Este es un conocimiento del cielo. Pero me voy a quedar ahí. Porque si no, si seguimos leyendo me emociono yo. Y no quiero que usted se emocione tampoco conmigo. Solamente quiero mostrarle los ejemplos. Hay otro ejemplo del conocimiento. Porque Natán tiene conocimiento y también tiene sabiduría ahí. Porque le dice lo que tiene que hacer. Y lo mismo que José. En el siguiente ejemplo también tenemos el ejemplo de un profeta. Ese profeta se llama Eliseo. Tremendo, hermano. Mire, ya hemos predicado acerca de eso. Yo me gozaba cuando predicaba ese mensaje. Pero yo quiero que se goce conmigo en esta noche usted también. ¿Está dispuesto a gozarse conmigo? Amén. Vamos a Segunda de Reyes. Capítulo 6, 8. ¿Está listo? A ver, fíjese. Mire, hermano, es que esto parece un cuento, esto parece una fábula. No es, esto es algo real, hermano. Hay hombres que le creen a Dios. Hay pueblo que le cree a Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Eso dijo el rey de Siria. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Quién se lo diría? ¿Será que había ahí un espía? Dese cuenta lo que dice la Biblia. Sigamos. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Mire lo que es el don dentro del pueblo, la bendición que trae, la protección que trae. Sigue diciendo: y el corazón del rey de Siria, ¿qué dice? Se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Sí se da cuenta de lo que está pasando? Él pensaba que había un traidor, ¿verdad que sí? En medio de ellos, un espía. Pero no era así. Versículo 12. Entonces uno de los siervos del rey dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Es bueno ese don? ¿Es importante? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tenido un Eliseo con esa capacidad? Destruyen a Israel. Pero Dios siempre cuida a su pueblo. Dios siempre provee a su pueblo de aquellas cosas necesarias para que su pueblo no perezca. Dice que, ¿qué parecía, hermano? El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Eso es algo increíble. Sigamos, ¿quiere seguir?
Quiere seguir, ¿verdad? Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, le dijeron. Ese es un conocimiento, pero no de Dios. Ellos sí conocían dónde estaba Eliseo, averiguaron dónde estaba, ¿ok? ¿Se da cuenta la diferencia entre uno y otro, va? Pero sigamos leyendo. Aleluya. ¡Gózate! Sigamos leyendo, pues 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Iban a agarrar de sorpresa a Eliseo, hermanos. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, en el caso de Eliseo, ¿va? Giesi se llama. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Imagínese. Mire lo que es un siervo de Dios y mire lo que es alguien que está solamente por ahí, ¿verdad? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Aleluya! Ahora, la palabra que le dijo, ¿era natural o era sobrenatural? Porque realmente solo estaban ellos dos. Muchas veces parece que somos pocos nosotros, hermano. Pero deje de decirle que alrededor de nosotros hay muchos ángeles. No sé si usted lo cree, ¿verdad? Pero alrededor de nosotros van muchos ángeles cuidando de nuestras vidas. Eliseo lo sabía. El ángel de Jehová, ¿qué dice el salmista? Acampa alrededor y los defiende, dice. Ahí vemos exactamente esa palabra en acción. Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora fíjese cómo sigue la escritura. Y oró Eliseo y dijo, o sea, es un hombre de oración. ¿Qué es lo que espera Dios de su iglesia? Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. O sea que él no podía ver con los ojos que estaba viendo Eliseo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Mire lo que le hizo ver el Señor. Y aquí que el monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. ¿Cree la iglesia? Necesitamos creerle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para que podamos no tener miedo nosotros. Pero sigue. ¿Quiere seguir leyendo? Ya se picó, ¿verdad? Sigamos. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Jehová, qué bárbaro. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, les dijo. Si se está dando cuenta lo que está haciendo Eliseo ahora, ¿verdad? A todo un ejército. Y yo os guiaré al hombre que buscáis, le dice. ¿A quién estaban buscando? ¿Y quién los estaba guiando? Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos. Y miraron y se hallaron en medio de Samaria. ¿Qué le parece, hermano? Yo le dije que este mensaje no era para qué, para incrédulos. Tú y yo le debemos de creer a Dios. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Sigamos, porque vamos a leer hasta el 23. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío.
Mire, no sabía qué debía de hacer, ¿se da cuenta? Aquel tenía el don de conocimiento y el don de sabiduría. Entonces en el 22 dice, él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Qué le parece? Dice el 23. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. El don de conocimiento y sabiduría en el Antiguo Testamento. ¿Fue de bendición? ¿Es de bendición? Iba a leer otras escrituras, pero lo voy a cortar porque esta historia la sabe usted, la historia de Daniel. También se le dio un conocimiento bárbaro que nadie tenía, no solamente acerca de lo que era el sueño de Nabucodonosor, sino la interpretación del sueño. Pero luego también se le da conocimiento de las cosas que habrían de venir en el futuro. Ese es conocimiento de Dios. Cuando le dice Nabucodonosor, Babilonia, y luego los medos persas, y luego Grecia, y luego Roma, y luego el reinado del Mesías. Nada de eso sabía realmente Daniel. Pero el Señor le dio ese conocimiento. Le dio la capacidad para poder describirlo y dejarlo escrito en tinta y papel. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pero no se lo voy a leer. Eso lo va a leer usted en su casa. Lea el libro de Daniel, es hermosísimo. Ahora, vamos al ejemplo del Nuevo Testamento, ¿qué le parece? ¿O ya se cansó de los ejemplos? No, yo sé que a usted le gustan los ejemplos, especialmente si los leo aquí en la Biblia, aquí en la iglesia. Algunos ejemplos de estos dones en el Nuevo Testamento. ¿Quién mejor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Él es el ejemplo. En Él tenemos que poner nuestros ojos. Nosotros tenemos que imitarlo a Él. Las cosas que yo hago, también vosotros las haréis, dijo el Señor. Veamos algunas citas. En Juan capítulo 1, versículo 47 al 51, ¿qué dice la palabra del Señor allí? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Tenía el conocimiento de que ese hombre era un buen israelita, en quien no hay engaño, dijo. Mire qué tremendo el conocimiento. Pero es que ese es Jesús, pastor, dice usted, ¿verdad que sí? Como quiera es dado por el Espíritu Santo, porque en ese momento hablábamos que Jesucristo es hombre, es un hombre natural, así como Dios también, ¿verdad? Sigue diciendo, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Aleluya, ¿de dónde me conoces? Le dice, ¿verdad? ¿Sabes quién le había dicho a Jesús, hermano? Para mí que se puso a investigar. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dice. Qué tremendo es eso, hermano. Aleluya. ¿Qué sigue diciendo? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, le dijo. ¿Cómo no se iba a doblar ante él si le había dicho todo, hermano? Y dice el 50, ¿verdad? Hasta el 51. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás, le dijo. Gloria a Dios. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Brinquémonos a la siguiente escritura, capítulo 2, versículo 25. Rápido, hermano, vámonos a ir más rápido. 2:25. ¿Qué dice 2:25? Se trabó. ¿Qué es eso? A ver, lea conmigo, por favor. ¿Qué dice? No tenía necesidad que nadie le dijera
¿Verdad que sí? ¿Y cómo era que sabía Jesús? Recuérdese que Él es el creador de todas las cosas. ¿Ah? Por eso dice también la Biblia que no se fiaba de ninguno de ellos, dice, porque sabía lo que había en su corazón. Gloria a Dios. En el capítulo 4, versículo 18 al 20, cuando Él se enfrenta a la mujer samaritana, se recuerda que habla con ella y le hace preguntas a ella. Y la mujer de repente dice, parece que eres profeta, le dice. Y el Señor le demuestra que es más que profeta. Aleluya. ¿Qué dice el 4, 18 al 20? Le dice, después de haber discutido con ella, él dice, porque 5 maridos has tenido, le dice. Eso no lo investigó Jesús. ¿Ah? Eso no se lo dijeron a Jesús. Ella vivía en Samaria. Pero le dice, 5 maridos has tenido. Pero no solamente le dice que ha tenido 5 maridos, sino que también le dice, y el que ahora tienes no es tu marido, le dice. Qué bárbaro el Señor, ¿verdad, hermanos? Esto has dicho con verdad, le dijo. Desdigamos. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y luego el Señor sigue con la discusión, ¿verdad? Pero yo solamente quería mostrarle la capacidad que tiene nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento que tiene de las cosas sin Él, sin que se las hayan dicho o Él las haya investigado. Ese es el don de conocimiento. Ese es el don que el Señor ha dado también a su iglesia porque su iglesia lo necesita. Dese cuenta la bendición que es este don. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Capítulo 9, versículo 1 al 3. Rápido, vamos a irnos. Solo 1, 2, 3 explicaciones así rapiditas. Gloria a Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Oiga bien. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? La pregunta es tremenda. ¿Y cómo iba a saber Jesús? ¿Y cómo iba a saber Jesús? Antes no había Google. Porque ahora usted le entra al Google y el Google hasta le dice de qué se va a morir usted. Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué conocimiento más increíble de nuestro Señor Jesucristo. Porque había que conocer toda la vida de él y de su familia. Y el Señor le dice, no, esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Gloria a Dios. Mateo 13:54. ¿Y de dónde? No, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde la tenía? Del Padre Celestial. Le estoy mostrando cositas bíblicas. Ahora, fíjese pues, esto es Jesús, ¿verdad que sí? Nosotros podríamos decir, no, pero es que Jesús, hermano, por favor, es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Así, ¿quién no, verdad? ¿Será que algunos otros siervos de la Biblia manifestaron estos dones? Porque es interesante verlo en la persona de Jesús. Pero ¿será que puede ser posible que alguien más lo tenga aparte de Jesús? Démonos cuenta. Vayamos al caso de Hechos capítulo 5, 1 al 9. Rápidamente, solo lo vamos a leer y voy a hacer un pequeño comentario. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo, mire, dice, sabiéndolo también su mujer, dice, ¿verdad? Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahí estamos hablando de la iglesia y de los apóstoles de Cristo. Sigue diciendo el versículo, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo lo que ellos habían guardado en su corazón? Solamente el Espíritu Santo les pudo dar ese conocimiento. Sigue diciendo. A ver dónde me quedé. Sí. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién le dijo al apóstol Pedro que él había mentido, que él había hecho semejante cosa? Sigamos leyendo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. ¿Qué causó ese don? No fue para lucirse Pedro, fue para descubrir la hipocresía y la mentira y el engaño. Para que la iglesia temiera, porque luego usted sigue leyendo y dice, y la iglesia temió al ver semejante cosa, porque debemos de respetar las cosas de Dios. No podemos fingir dentro del pueblo del Señor, haciendo la obra de Dios, porque te vas a morir espiritualmente si nosotros nos atrevemos a jugar con Dios. Gloria a Dios. Ahora veamos el siguiente ejemplo, capítulo 9, versículo 11. Otro ejemplo del don de conocimiento. Y el Señor le dijo, hablando de Saulo de Tarso, el que así se llamaba Pablo antes, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mire lo que le dijo el Señor. Ahora, si era el Señor, tenía que ser exacto, ¿cierto o no es cierto? Porque el Señor conocía, parece ser, dónde estaba Saulo. Parece que conocía. A lo mejor estaba investigando el Señor dónde estaba Saulo en ese momento. Y le dijo, mira, a lo mejor está en la calle derecha, le dijo. Tú voy a preguntar ahí puerta por puerta para ver dónde es exactamente que está. No, él no necesita hacer eso. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, fíjese pues. Por eso le digo, hermano, es tremendo esto. Lo manda a él y le dice, él ya te vio en visión, le dijo. Él ya te vio en visión. Y dice que te vio entrando y poniendo las manos encima para que recobres la vista, dice. Mire cómo lo hizo el Señor. Sigamos. Entonces Ananías, a ver, ¿estamos ahí? Sí. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Mire la incapacidad que tiene él para conocer cierto tipo de cosas. Dios se las tiene que mostrar. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Porque recuerde que él perseguía a la iglesia, la metía presa, decía que lo mataran a los cristianos. Sigue diciendo el versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese es conocimiento de Dios dado ¿a quién? A Ananías. Para que Ananías haga la obra que se le ha mandado hacer. Para que pueda ser de bendición a la iglesia de los gentiles, que somos nosotros. ¿Sí se da cuenta? Ese don edifica. Sigue diciendo. Porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sigamos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ya sabía el nombre. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, él no sabía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él ya llevaba todo el conocimiento de parte de Dios. Sigamos.
Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Fue de bendición? Ahora, voy a pararme. Contra el don, conforme lo hemos visto en el Nuevo Testamento, ¿contradice las Escrituras? Ninguno de los pequeños textos que le he mostrado, ninguno de los que tiene ese don contradice la Escritura, contradice la doctrina del Señor. Se brinca los parámetros establecidos por Dios. Esto es algo muy importante a conocerlo, porque el día de hoy este es el problema con este tipo de don que aparentemente se da en la iglesia. Se arman desórdenes y se pretende que ellos sean más altos que la Escritura. Gloria sea el nombre del Señor. Los apóstoles siendo guiados en cosas difíciles de descifrar. No lo voy a leer porque la vez pasada lo leí, pero se lo voy a dejar. No, la vez pasada se lo dejo como tarea. En el capítulo 15 del libro de los Hechos se habla de la situación en cuanto a la salvación y que los judíos que se habían convertido y que guardaban la ley estaban exigiéndole a Pablo que los gentiles que recibían a Cristo debían de guardar la ley. Eso todavía no había sido revelado, pero en la discusión que tienen, amén, en el concilio que se da en el capítulo 15, ellos reciben sabiduría del cielo para poder saber qué era lo que se debía de hacer. Amén. Es un capítulo largo, pero ahí nos muestra cómo el Señor los guía a toda verdad. Y las cosas que están como quien dice, ¿y cómo le hacemos acá? El Señor tiene a Jacobo, el Señor tiene a Pedro, el Señor tiene a Pablo, que ambos, aleluya, pueden dar una disertación, y el Espíritu Santo dice que le pareció bien, dice, que solamente los gentiles se guardaran de tres cosas. Amén. De ahogado, de sangre y de fornicación. Si hacéis esto, dice, bien hacéis, pasadla bien. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno que no nos tenemos que circuncidar. Bendito el nombre de Dios. Palabras para poder convencer y resistir al enemigo. En el capítulo 6 del mismo libro de los Hechos, dice la Escritura, pero no podían resistir, dígalo conmigo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Era cualquier tipo de sabiduría? ¿Era sabiduría aprendida en las escuelas de los sacerdotes? No, era sabiduría de Dios, que era de bendición, porque aquellos que podían ser redarguidos por el Espíritu Santo recibían al Señor. Pero habían aquellos que, a pesar de saber que era Dios a través de Esteban, se resistían a recibirlo. O sea que la palabra, el don de palabra de conocimiento y de ciencia puede a nosotros ayudarnos a poder hablarle a un incrédulo. Y si el Señor nos da conocimiento de esa persona, de lo que pueda estar pasando, y poder hablarle directamente a su corazón, esa persona, hermano, se va a quebrar. Se va a quebrar porque son secretos que solamente conoce Dios de la misma. Mire la importancia que tiene. Así como puede ser una persona incrédula, también podemos ser nosotros, a los que nos ministre el Señor, por el momento que nosotros podamos estar pasando en nuestra vida, para poder entender cosas no aclaradas contra la ley y la gracia dadas al apóstol Pablo. Dice el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 11. Gloria a Dios. Mas os hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí
no es según hombre. Fue revelado por Dios. O sea, es conocimiento de Dios. ¿Sí se da cuenta? No es revelado por hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Alabado el nombre del Señor. Eso es el don de sabiduría. Eso es el don de conocimiento o de ciencia. Brinquémonos entonces. ¿Ya le quedaron bien los ejemplos? Del nuevo, del antiguo y del nuevo. Va. Momentos y situaciones en los que se usan estos dones. ¿En qué momentos y situaciones usamos nosotros estos dones? En momentos de dudas, en momentos de decisiones, en momentos quizás de proyectos dentro de la iglesia para el reino de Dios. En esos momentos se necesita muchas veces palabra de parte del Señor para animarnos, para motivarnos. ¿En qué momentos y situaciones? En cosas necesarias que se deben hacer dentro de la iglesia. No solamente cosas que se deben hacer, sino de cómo se deben de hacer también. Porque está el conocimiento y está la sabiduría, que uno nos da el conocer de las cosas y el otro nos da el cómo nosotros debemos de hacerlas. Como en el caso de los primeros días de los apóstoles y de la iglesia. Ellos se enfrentaron a muchas situaciones difíciles y necesitaron siempre esos dones para poder saber qué era lo que debían de hacer. Pero nunca cambiando la doctrina, nunca atreviéndose a contradecir lo que Dios ya había dicho. Amén. En los momentos de retos a la iglesia, como lo hizo Josué, la iglesia también muchas veces se encuentra en retos, en luchas, en pruebas. Y necesitamos muchas veces, cuando sentimos que ya estamos con los brazos caídos y todo, y que el Señor a través del don de conocimiento nos puede animar y mostrar qué es lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Yo me recuerdo cuando abrimos la iglesia en el 2000, que el enemigo se llevó a un grupo por unos líderes sinvergüenzas de aquel entonces y nos quedamos como con 3 o 4. Pasaron 6 meses, hermano, y híjole, y así como con aquella desesperación, va, Señor, pero yo no miro nada, Señor, tú me llamaste, tú me prometiste, Señor. Híjole, estaba a punto de tirar la toalla cuando recibimos palabra del Señor. Y nos decía el Señor, espera un momento más, porque yo me voy a encargar de todo lo demás. Híjole, dije yo. Y pasó un momento más, hermano. Y luego le dije que sucedió lo de las Torres Gemelas. Y de ahí en adelante, la iglesia se empezó a llenar. Se necesitó palabra, porque Dios ya conocía lo que iba a hacer, yo no lo conocía. Pero necesitaba en ese momento, necesitábamos con mi esposa esa palabra. Y Dios nos fue ministrando, poquito a poquito. Ya viene. Y usted sabe, ese ya viene del Señor, ¿verdad? Es como ya viene, pero no lo miro, Señor. Ya viene. Y en el 2022 estamos aquí adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios, hermano. A Él sea la gloria y la honra. Yo le muestro ejemplos. No solamente en la Biblia de manera personal muchas veces, pero dése cuenta que en ningún momento se contradice la Escritura. Porque son palabras de ánimo muchas veces a nosotros.
Cuando queremos tomar decisiones, muchas veces le pedimos al Señor y poco a poco el Señor va a ir mostrándonos poco a poco. Gloria a su nombre. Entonces, también en situaciones o momentos en los cuales hay que desenmascarar al enemigo y sus falsas enseñanzas. En esos momentos también el Señor se encarga de dar conocimiento y sabiduría a su iglesia. Por medio de una predicación en el Espíritu para traer luz a las almas y palabra directa al pecador para que se arrepienta. Lo que le decía, que a veces uno puede llegar con una persona y de repente sin darse cuenta uno empieza a ministrar a la persona y uno le dice a la gente sin uno saber lo que le está pasando. Y de repente la gente empieza a llorar. Y dice, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero es porque el Señor está ministrando a esa persona. Está hablando a ese corazón. Por misericordia. Por la salvación de su alma. ¡Aleluya! Los dones entonces son importantes para pelear la buena batalla y para poder salir en victoria. Voy a terminar con este punto. Cosas a tomar en cuenta sobre estos dones. O sea, el cuidado que tenemos que tener sobre estos dones. Porque el abuso de ellos, la ignorancia de ellos, ha hecho que la iglesia se vea hasta ridícula por el supuesto conocimiento que dicen las personas que tienen que no es de Dios. Porque ya le dije que muchos llenan una tarjetilla allá atrás, hay iglesias donde esos profetas, esos que supuestamente tienen el don de ciencia y conocimiento, tienen tarjetillas allá atrás en donde llenan información, ¿verdad? Y luego tienen sus microfoncitos por aquí y dicen, oye, mira, hay tal y tal persona que mira, puso aquí esto y esto. Y dice, el Espíritu Santo me está mostrando, dice. Pero ya se lo dijeron, ya lo leyeron. Eso es un engaño, señores. Eso es una falsedad. Hay de aquellos que hacen semejante cosa porque están jugando con las cosas de Dios. Nunca se vaya a atrever usted a pretender por verse bien decir que tiene ese don, porque nos puede ir muy mal. Cosas a tomar en cuenta, cuidados, peligros, la manera de guiar nuestras vidas. Recuérdese de esto, porque puede ser que nos den en algún momento preciso una palabra especial. Pero eso no significa que nosotros nos vamos a guiar por el don de ciencia o de conocimiento. No sé si me doy a entender. El don de ciencia y conocimiento es bueno en su momento, en una ocasión especial, pero nunca va a ser para guiar su vida. Para eso está la Escritura. Para eso está la Biblia. Esto es algo porque hay gente que ya no busca, ya no lee la palabra, ya no vive por la palabra. A ver, dame una palabra, por favor. Ok, y anda buscando. No. Porque entonces está despreciando la palabra. Entonces está poniendo el don por sobre la palabra. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Natán le fue a decir eso a David. Pero usted no ve hablarle a Natán, ahora vas a hacer esto y ahora esto. No, porque tenía la ley, tenía la palabra del Señor. Y nosotros tenemos la palabra del Señor, la palabra más segura. Porque imagínense que un payaso se le atreve a decir, yo tengo palabra de Dios para ti, palabra de ciencia. Ay, empieza a temblar usted y todo. Pero sea un payaso. ¿Cómo usted sabe que es palabra de Dios? Aleluya. El don se usa en casos especiales. El don se usa cuando es necesario. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Ponlo ahí, hermano, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
¿Con qué propósito? Miren lo que dice el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué se necesita? La palabra de Dios. Ella es la luz. Ella es nuestra lámpara. El don se va a utilizar en casos especiales. Pero hay iglesias en donde ya no se predica la palabra de Dios. Solo shows. A ver, tengo palabra de ciencia para todos acá. A ti de camisa morada. A ti de camisa rayada. Aleluya. Pasen para acá. No, hoy no predicamos. Porque esto es mejor, dicen ellos. ¿Ah? ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Sí me entiende? Todo en la iglesia tiene un orden. Y ningún don puede sustituir la palabra de Dios. Aprenda eso. Ningún don puede sustituir la palabra de Dios. Es la más segura. Santo Dios. Cuidado con aquellos que estrictamente, aleluya, le obedecen a aquellos que supuestamente tienen palabra de ciencia. Porque dicen de que a través de ellos es que sus vidas tienen que ser guiadas. Cuidado con ese tipo de gente, hermano. Porque eso lo que son unos manipuladores. Amén. La falta de entendimiento de estos dones hacen que muchas veces y que peligrosamente se llegue a negar la doctrina de las Escrituras. Muchos que supuestamente tienen el don de conocimiento y de ciencia y de sabiduría, contradicen la Biblia con las cosas que hacen, con la forma en que lo hacen. En ninguno de los ejemplos que yo le mostré, ninguno de ellos contradijo la ley de Dios. Ninguno de ellos estaba hablando en contra de la doctrina establecida por Cristo. Pero el día de hoy, esta gente que hace esto, se sale, hermano, y se olvida de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si le dan una palabra que le hace desobedecer a Dios, deséchela. Mande al infierno a esa persona, porque no es de Dios. Los dones son siempre para edificar, unir y consolar. ¿Qué es lo que hacen estos dones? Fíjese pues, fíjese cómo van ellos. Y esta es una palabra que se ha vuelto muy especial o muy común en las iglesias que son así como aparentemente fervientes, aparentemente llenas del Espíritu, ¿verdad? Es que lo que pasa que ellos, dice, prefieren la doctrina que la manifestación especial del Señor, dice. Es que ambas cosas van de la mano. Nunca una manifestación espiritual va a ser más importante que las Escrituras. Siempre van a ir una con otra. Porque si yo estoy supuestamente manifestando un don que se pone encima de las Escrituras o que contradice las Escrituras, eso ya no es un mover espiritual. Eso ya no es el don realmente de Dios. Eso soy yo. Y ahí tenemos un grave problema. Porque si viene a dividir la iglesia, no puede ser don de Dios. Porque si se viene a rebelar ante lo que Dios ha establecido, no puede ser de Dios. Alabanza sean al Señor. Muchas veces el día de hoy los dones causan división, causan, aleluya, confusión, y nunca un don debe de causar tampoco confusión. Causan desorden y divisiones y conflictos o problemas en el cuerpo de Cristo. Oh, no. Eso no puede ser de Dios, porque todo lo de Dios edifica. A menudo estos dones son usados, oiga bien, para poder obtener poder e influencia sobre otras personas.
Como yo tengo el don, entonces yo te controlo. Como yo tengo el don, entonces yo me aprovecho de ti. Y el problema que tenemos nosotros es de ver muy grandes a esas personas. No son ellas, es el poder de Dios. Y recibieron el don por gracia, no por mérito. ¿Sí me entendió? Para bendición suya y mía. Entonces, ¿qué le quiero decir yo? A menudo estos dones son usados para obtener poder e influencia sobre otras personas, para hacer que otros dependan de una persona que afirma tener esos dones. Hay gente que lo sigue ciegamente. Y por eso esta gente se aprovecha. Aleluya. A veces este tipo de personas hace que la iglesia se haga dependiente de ellos. Es que sin mi poder, sin mi unción, sin mi don, ustedes no van a poder crecer. Ustedes no van a poder avanzar. Ustedes no van a recibir el poder de Dios. ¿Dónde? ¿En qué momento la Biblia dice esto? ¿En qué momento la Escritura hace diferencia entre uno y otro? En ningún momento. Pero ese es el problema cuando nosotros ignoramos, aleluya, la palabra del Señor. Amén, iglesia. Entonces, yo lo animo a que usted y yo busquemos del Señor. Fervientemente, aleluya, verdaderamente, que le demostremos a Dios que queremos recibir realmente sus dones y ser de bendición para la iglesia. Él quiere que nosotros le creamos. Y si nosotros le creemos y le buscamos, así como le dijo a Jeremías, ¿se recuerda de la escritura? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que ¿qué? Que tú no conoces. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dile un aplauso a nuestro Dios. Aleluya.